Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por abrir esta ventana o tal vez una puerta donde vas a recibir mensajes valiosos, importantes. Como siempre les comento, la idea es avanzar en la vida, un día a la vez, un paso a la vez. Y dentro de esta gran aventura, dentro de este gran desafío, uno agradece contar con herramientas para que el camino no se haga más fácil, pero por lo menos sea menos complicado. Y eso es lo que vamos a recibir hoy con un invitado muy especial que está en España. Y nos vamos ya a España y saludo a Borja Vilaseca, a quien le agradezco que esté acá en Sin Manual. Gracias, Borja. Encantado, Ana. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, Borja es escritor, es emprendedor, fundador de la Escuela Consciente Terra, es conferencista, es un hombre brillante y cuando le pregunto cómo te presento, nada más me dice estos pequeños detalles, pero ustedes se van a dar cuenta de la densidad y la profundidad de Borja, a pesar de su juventud, porque eres muy joven, Borja. 43 años. Imagínate, y qué interesante, pues todo un proceso en el cual intenta ofrecernos herramientas para tener luces. El camino lo recorremos nosotros, pero qué bueno cuando hay por lo menos una linterna que tal vez puede avisarte o advertirte con lo que vas a encontrarte y bueno, y ojalá resolver uno, pero tener siempre esa visión de hacia dónde vamos, que es lo importante. Borja, tú manejas, porque hay muchos temas para conversar contigo, pero quisiera iniciar. Tú manejas una herramienta de autoconocimiento y siempre resaltas que no es conocimiento, es autoconocimiento, que se llama, bueno, es una palabra griega, eneagrama, que resume 9 modelos de la conducta humana y, bueno, torpemente lo anuncio yo para que tú de manera brillante nos hables un poco acerca de cómo es posible que seamos tan predecibles y que en esos 9 modelos encaje la humanidad y cómo además, partiendo de esa base, podemos nosotros avanzar y autoconocernos, Borja. Bueno, pues Ana, lo primero, sé muy escéptica, que tu audiencia sea muy escéptica, que no se crean nada, Okay. que verifiquen la información a través de la experiencia personal, ¿no? Mira, yo toqué fondo con 19 años y era una persona muy escéptica, muy cerrada, y con 24 años apareció el eneagrama en mi vida, y el eneagrama, como tú bien has señalado, describe a grandes rasgos 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos, y son los eneatipos, ¿no? Y en cada uno de estos eneatipos te ayuda a hacer consciente el lado oscuro, la sombra, tus heridas, traumas, defectos, ¿no? Limitaciones, esa piedrecita con la que tropiezas una y otra vez, que básicamente vamos a llamarla en forma de ego, de este yo que nos vuelve muy egocéntricos, narcisistas, victimistas, reactivos, apegados, ¿no? Te ayuda mucho a hacer consciente de eso y también te da pautas para saber qué proceso de transformación, qué proceso de sanación personalizado has de emprender para reconectar con el ser esencial, con tu parte más esencial, que ahí es donde está la sabiduría, la consciencia y la felicidad. Con lo cual, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento para gestionarte emocionalmente a ti mismo y poder transformar tu forma de ver la vida y poder mejorar tu manera de relacionarte con las personas con las que te cruzas cada día por tu vida, ¿no? ¿Tiene cuánto tiempo de creado? ¿Quién creó este modelo? La historia del eneagrama es fascinante. Por un lado está el símbolo del eneagrama, que recoge los movimientos de nuestra conducta humana en forma de esos 9 eneatipos, que todos tenemos un poco de todos, pero en la medida que vas profundizando hay unos cuantos que son más dominantes, ¿no? El símbolo es milenario, tiene más de 2500 años, se descubrió en la antigua Babilonia, imagínate lo antiguo que es la sabiduría universal, y la descripción de los 9 eneatipos, esto tiene que ver con el trabajo de muchos seres humanos, pero en especial la genialidad la tuvo un psiquiatra chileno que es Óscar Ichazo a mediados del siglo XX y luego uno de sus discípulos que fue quien lo popularizó, que es Claudio Naranjo, que introdujo el eneagrama en la Universidad de Berkeley, California, en los años 70
y a partir de ahí empezó a popularizarse, a democratizarse y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? El eneagrama se utiliza mucho a nivel psicoterapéutico, también se utiliza mucho, pues, por ejemplo, en la educación, ¿no? Pues para acompañar a los niños, a los jóvenes, ¿no? A descubrir sus talentos, sus fortalezas, sus defectos, en el liderazgo de empresas, ¿no? En la gestión de equipos de trabajo, en la creatividad, en el mundo del cine, para diseño de personajes. El eneagrama tiene muchos usos porque va a la raíz un poco de cómo somos, cómo funcionamos los seres humanos, entendiendo que hay una parte de sombra y una parte de luz, ¿no? Parece mentira que conocernos a nosotros mismos sea tan complicado. Hace más de 2000 años, oráculo de Delfos, en la entrada, conócete a ti mismo. Qué sabiduría la de los griegos, que hoy pues tratamos justamente de lograr eso, estamos en ese camino. Y qué maravilla que existan estas herramientas y qué maravilla además que vivamos esta época, que vivamos este momento de luz, que tiene muchas sombras, pero que tiene ese despertar de la conciencia. Vamos a navegar entonces en esos eneagramas y vamos a conocer de qué va cada modelo. Y algo que me parece muy importante, porque en una de tu cuenta en Instagram, por supuesto que la estamos etiquetando acá, para que la audiencia te siga, en una de tus brillantes publicaciones tú dices, bueno, ok, soy eneagrama 1 o soy el 3 y entonces eso me justifica cómo me comporto y me quedo ahí. Y eso lo conecto con algo muy doméstico. Yo tengo unas hijas adolescentes. Entonces, cada rato, pero ¿por qué me responden así? ¿Por qué están como peleadas con la vida? Mami, es que soy adolescente. Le digo, claro, pero eso no es una patente de corso para que entonces tú maltrates a mami, tengas mala cara todo el tiempo, respondas feo. Y entonces pasa algo así, ¿ok? Identificas qué modelo tienes, pero luego tú también lo acotaste. ¿Cómo salgo de ahí? Vamos entonces a Claro. ver si tú nos puedes describir de manera rápida, porque apenas tenemos 20 minutos para este capítulo, de qué van esos formatos, no sé si se puede llamar, en los que, bueno, sí, la humanidad encaja de alguna u otra manera. Bueno, evidentemente podemos dar una pincelada Exacto. de cada eneatipo que sería un 0,000001% de lo que te puedes llevar. Mira, a mí me gusta poner mucho el foco en la parte egoica, en la parte oscura, en la parte inconsciente, que es donde en general vivimos nuestra existencia. Entonces, ahí se habla de la herida de nacimiento. Tú naces con un modelo mental, por supuesto, en función de las condiciones meteorológicas, que es tu infancia, tus padres, el decorado de tu vida, se va desarrollando tu eneatipo, pero sobre todo la herida es lo que determina un poco por qué eres como eres, por qué has desarrollado este personaje, por qué cosechas los resultados insatisfactorios que tienes, ¿no? Y incide en tu forma de interpretar la vida, ¿no? Por ejemplo, la herida del eneatipo 1 es la sensación de insuficiencia e imperfección. Nada nunca es suficientemente perfecto. Por eso es tan perfeccionista, exigente, iracundo, ¿no? Y es una persona que tiende a ser muy dogmática, muy inflexible y a tratar de reformar y cambiar a los demás, ¿no? Y eso le genera muchísimo sufrimiento, porque tiene en su cabeza una idea de cómo debería ser el mundo, de cómo deberían ser los demás, de cómo debería ser él mismo. Y esto le causa mucho enfado y mucha frustración, ¿no? Ok, seguimos con el 2. En el 2, por ejemplo, la herida es la sensación de abandono, de falta de amor. Entonces es quién tengo que ser para que me quieran. Como no hay amor en mí, tengo que buscar el amor fuera. Entonces soy buena persona, agradador, ayudador, ¿no? Me vuelvo dependiente emocionalmente de los demás, estoy todo el rato dando, entregándome a los demás, pero acabo sintiéndome muy vacío, triste, me siento muy solo, ¿no? Entonces creo relaciones con demasiado apego insano, demasiada dependencia emocional, ¿no? Y eso pues acaba generando también muchísimo sufrimiento. Ok, vamos con el 3 y así sucesivamente, Borja. Vale, pues la herida del 3 es la sensación de menosprecio, desvalorización. Esto es muy, muy contemporáneo, ¿no? Soy lo que tengo, soy lo que Mm. hago, soy lo que consigo, soy lo que aparento, soy la máscara que proyecto, ¿no? Es la vanidad. Es un poco, pues eso, trato de qué es lo que piensa la gente de mí, ¿no? ¿Cómo puedo crear un personaje admirable, triunfador, ganador? Me obsesiono con la seguridad material, económica, ¿no? Y me convierto en un trepa que voy dando codazos, compitiendo, ¿no? Para conseguir ese éxito, ese aplauso, esa buena vida material, pero en el proceso me desconecto de mí mismo y también acabo cosechando pues mucha falsedad,
¿no? Muchas relaciones mercantiles, pero todo mucho vacío. O sea, como ves, al final el ego es una corrupción de nuestro verdadero ser y nos llega a crear un personaje, una careta, ¿no? que nos lleva al sufrimiento, ¿no? Porque nos vuelve personas muy egocéntricas y narcisistas en ese sentido. Okay. El 4, la sensación, la herida, lo que siente es rechazo, inferioridad. Es decir, tengo que ser diferente de los demás, tengo que ser único, especial, ¿no? Y son personas como muy trágicas, románticas, dramáticas, ¿no? Viven como en una montaña rusa emocional, demasiado intensas emocionalmente, bipolares, ¿no? Con un aura de tristeza, de depresión, se miran demasiado a sí mismas, a su propio ombligo, escarban demasiado en sus profundidades para ver cómo puedo diferenciarme, pero acaban sufriendo muchísimo porque se sienten muy inadaptadas, muy incomprendidas y también con mucha envidia, ¿no? Porque los demás siempre tienen algo que a mí me falta, ¿no? Y es porque me he rechazado a mí mismo, quien verdaderamente soy, para tratar de crear un personaje que se diferencie de la mayoría, ¿no? El enatipo 5, la herida es la sensación de ignorancia, de incapacidad. Es decir, siento que no estoy preparado para vivir en el mundo, tengo miedo, tengo inseguridad, tengo que ser experto, tener mucho conocimiento. Son estas personas que la sangre circula de cuello para arriba, ¿no? Que son el arquetipo del catedrático, del historiador, ¿no? De la persona que acumula mucho conocimiento racional, pero que es muy tímido y le cuesta mucho socializar, le cuesta mucho expresar sentimientos, emociones, ¿no? Le cuesta mucho dar, se aísla, se vuelve hermético emocionalmente, se encierra, ¿no? En su cabeza y en su solitud extrema, y eso pues le acaba viviendo una vida como de mucha desconexión, demasiado hiperracionalismo, ¿no? Y está muy, muy desconectado, muy frío, muy cínico, muy desconectado de los demás, ¿no? El 6, las sensaciones de desconfianza, de inseguridad. Tiene mucho miedo a tomar decisiones, no confía en sí mismo, no confía en la vida, siempre está pensando en lo peor que puede pasar, ¿no? Es una persona que como duda tanto de sí mismo, al final tiene una mente que es como muy cabra loca, muchos pensamientos paranoicos, llenos de miedo, de ansiedad, ¿no? Y sigo el camino trillado porque eso me da seguridad, pero me rebelo porque quiero seguir mi camino, pero eso me da miedo, entonces está en la duda permanente y no sabe muy bien qué hacer con su vida, necesita mucha orientación y acaba muy perdido, tiranizado por el miedo, la inseguridad, la desconfianza, y todo esto pues le atormenta muchísimo, ¿no? El 7, la herida es la sensación de vacío, de insatisfacción. Estas personas que sienten que en su interior tienen un vacío existencial que hay que llenar de cosas, de planes, de positividad, de placer, ¿no? Van muy rápidos por la vida, su mente va muy acelerada, siempre pensando en el futuro, siempre buscando fuentes de placer, se vuelven muy adictos, ¿no? No se puede profundizar porque están en la superficie, tienen mucho miedo al dolor, ¿no? Y estas personas pues acaban teniendo muchos problemas de déficit de atención, ¿no? De falta de concentración, de falta de constancia, se aburren demasiado y al final, pues claro, pues, tratan de llenar su vacío pues con todo de fuera, se vuelven muy adictas y al final acaban cosechando muchísima insatisfacción, ¿no? El 8, la herida es la sensación de debilidad, de vulnerabilidad. Tengo miedo que me hagan daño, tengo miedo que me controlen, que me dominen, me sometan, ¿no? Eso es un poco el mundo del poder, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Creo un personaje duro, fuerte, intimidante, ¿no? Lucho contra los demás, trato de controlar a los demás, trato de someter a los demás, soy muy reactivo, agresivo, violento, ¿no? Busco el poder, quiero mandar, quiero estar por encima de los demás, porque en esta vida o sometes o te someten, o controlas o te controlan, ¿no? Entonces es una persona muy beligerante, que culpa siempre a los demás, ¿no? Y que incluso se siente legitimado a vengarse, a buscar el castigo, ¿no? La crueldad. O sea, aquí hay mucha energía visceral, mucha agresividad y claro, es una persona con muchos conflictos, ¿no? Y que tiene un viaje tremendo con el perdón, ¿no? Y luego, para terminar, en esta breve pincelada, Sí. muy superficial, el enatipo 9 es la sensación de no ser bienvenido, la sensación de negación. No quiero conflicto, no quiero ira, me anulo como persona, me niego, me reprimo y me sobreadapto, me amoldo a la sociedad. Vivo inconscientemente y, bueno, lo que los demás quieran, paso desapercibido, soy un actor terciario de mi vida y voy reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo ira. No sé priorizarme, no sé poner límites, no sé decir que no y, bueno, pues acabo viviendo pues una vida
de otras personas y sintiéndome irrelevante, insignificante bueno, pues todo eso, esa represión acaba saliendo en forma de enfermedades, ¿no? Por somatización. Borja, escuchándote esas descripciones tan brillantes y reales, recuerdo a una persona que en una oportunidad me dijo, yo no quiero tener hijos y no voy a tener hijos, y de hecho no tuvo hijos, porque traer hijos al mundo es tan difícil la vida y vaya qué desafío, ¿no? Qué desafío todo eso que estás narrando, porque además entiendo que esas heridas puede que no las hayan hecho a nosotros, pero incluso puede ser que estamos heredando heridas que hicieron a nuestro linaje. ¿De qué va esto? Ese es un gran debate filosófico en el eneagrama, ¿no? Es como que naces con la herida o la herida se hace, ¿no? Y es un poco lo que te decía yo, que nadie se crea nada. Por mi investigación apasionada, porque llevo 20 años con el autoconocimiento y con el eneagrama, mi experiencia es que tú naces con un modelo mental. Tú naces con un esqueleto psicológico. Igual que naces con un esqueleto físico y el pediatra te dice a tu hijo, oye, tú estás en el percentil 80, tu hijo será de los altos de la clase. Ya ven un poco el desarrollo del esqueleto físico. Pues aquí hablamos del esqueleto psicológico. Entonces, por una cuestión, como tú dices, de linaje, de genética y por factores que, bueno, pues nos podríamos poner muy filosóficos, pues tú naces con una esencia, con una semilla, con un modelo mental, y en el momento en el que se produce el parto, que es una experiencia cercana a la muerte, fíjate que cortan el cordón umbilical que nos unía a la madre, que nos mantenía en esa sensación de unidad, ¿no? De conexión, y ahí empieza el viaje evolutivo del ser humano, empieza a desarrollarse el cerebro, aparece la mente, con la mente el lenguaje, aparece la noción de yo, y desde ese modelo mental con el que naces, esa herida de separación que se produce en el parto empieza a volverse dolorosa, y eso es lo que hablamos de una herida de nacimiento. Y entonces es ahí donde el eneatipo entra en juego. En función del modelo mental que has nacido, esa herida de separación, esa herida de nacimiento, empieza a dolerte porque estás desconectado de ti mismo. O sea, el proceso humano es que al principio estamos como muy conectados con lo esencial, y por el proceso educativo, por el proceso biológico, psicológico que atraviesa el ser humano, es imposible que no nos desconectemos de nosotros mismos, que no caigamos en ese pecado original, que es la identificación con la mente, con el ego, con el personaje, y empecemos a construir este concepto de ego, de yo, movido por la herida. Claro, como el eneatipo 1 se siente imperfecto, ¿qué tipo de ego construye? ¿Qué tipo de yo? ¿Qué tipo de personalidad? Pues alguien perfeccionista. Como el eneatipo 2 se siente tan falto de amor, construye un personaje que va en busca de ese amor. Entonces, el error fundamental es que desde el yo, desde el ego, buscamos la respuesta existencial fuera de nosotros mismos y hemos construido toda una civilización profundamente egocéntrica, narcisista, enferma, neurótica, porque estamos todos buscando esa conexión fuera de nosotros mismos. Entonces, el eneagrama que te dice, eso está condenado al colapso, eso está condenado al sufrimiento, a la crisis existencial, súper necesaria para hacerlo revolucionario, que es dejar de perderte fuera, y el eneagrama te dice, empieza a buscar esa conexión en el único lugar donde está, que es dentro de ti. Y ese es el viaje de autoconocimiento, ese es el viaje de sanación, ese es el viaje de transformación. Entonces, cuando empiezas a vivir más conectado, el dolor de esa herida empieza a desvanecerse y surge una conexión que te permite, ostras, vivir la vida desde un lugar mucho más satisfactorio. Y el ego va cayendo, el personaje va cayendo y muchas de las neurosis que asolan nuestra existencia. Con lo cual, naces con el modelo mental, se forja la herida desde tu nacimiento, construyes el personaje, colapsa el personaje y reconectas con tu verdadera esencia, ¿no? Y ese es un poco el viaje del héroe que dicen todos los sabios de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, claro, falta ver en cuántas vidas, o sea, a cuántas personas efectivamente el personaje colapsa, porque muchos viven eternamente en el personaje. Al principio de tus palabras, en una parte dijiste, bueno, la parte inconsciente donde vivimos nuestra existencia, porque esto definido ya, puesto en blanco y negro, en papel, esos conceptos de los eneagramas, la verdad que la mayoría o muchos lo vamos llevando inconscientemente. Y qué maravilla poder identificarse y ver cómo se logra ese autoconocimiento. En una de tus publicaciones resoné muchísimo con el precio de conocernos es el dolor.
Y tal vez por eso sea tan complicado y tan poco simpático navegar en esas profundidades del autoconocimiento. Para mí has dado en la clave. Somos animales, biológicamente hablando. ¿Qué queremos? Placer, huimos del dolor, es algo muy primario. Entonces, si a corto plazo sé que algo me va a doler, lo rechazo. Y ese es el gran obstáculo del autoconocimiento, que el autoconocimiento es doloroso al principio. En cambio, una vida de evasión, de narcotización, de parchear, eso causa placer, dopamina a corto plazo, pero luego te lleva a una vida muy miserable, muy Así es. inconsciente, y luego mucha gente en su lecho de muerte se arrepiente de no haber vivido por haber estado tan sometido a los delirios de esta mente que no se calla nunca, de esta inconsciencia, de este piloto automático, de vivir por inercia inconscientemente. Entonces, por eso es tan importante para mí democratizar el autoconocimiento, democratizar la educación emocional, y por eso te agradezco mucho este espacio, porque al final es normalizar ese proceso psicoterapéutico que es la vida, ese viaje evolutivo que es la vida. Y el problema es que, claro, como no hemos recibido educación emocional en la escuela, no tenemos herramientas como el eneagrama y no sabemos cómo lidiar con la vida, no sabemos Así cómo es. lidiar con nuestras emociones. Entonces, la gente que llega hoy en día, en este momento de la historia, al autoconocimiento, normalmente es porque ha colapsado, es porque ha entrado en una crisis existencial donde mi nivel de sufrimiento es superior a mi miedo al cambio, y por tanto, como ya me duele lo suficiente, ya no me planteo Sí. si lo hago o no lo hago. Es que necesito conocerme para poder sanarme y ordenarme. Y en el 100% de las veces la gente dice, madre mía, pues qué liberación. O sea, y por eso se vuelven muchos tan fans del autoconocimiento, porque es que ya estaba, como tú decías, en el templo de Delfos de la antigua Grecia. Pero ahora mismo, para la gente que está consiguiendo parchear su dolor, evadirse, narcotizarse, y que mantiene su personaje, pues claro, pues confrontar todo esto, pues bueno, al principio te digo, es confrontante. Pero mi experiencia, Ana, es que estamos colapsando emocionalmente como civilización. O sea, hay Sí. tanto sufrimiento, hay tanto malestar, y especialmente en las grandes ciudades, en donde hay más riqueza, más desarrollo tecnológico, hay más neurosis, hay más narcisismo, hay más egocentrismo. Entonces, yo creo que estamos en la decadencia un poco de Occidente. El malestar es una epidemia global, la salud mental es uno de los grandes retos que desafiamos hoy en día, y por tanto está habiendo una explosión imparable del autoconocimiento, de unas enseñanzas que empezaron a forjarse hace más de 3.000 años, con sabios de la historia de la humanidad como Siddhartha Gautama, Buda, Sócrates, Lao Tse, Jesús de Nazaret. O sea, muchísimos filósofos han venido predicando el autoconocimiento, pero antiguamente eran para 4 sannyasins, para 4 buscadores, para 4 privilegiados. Hoy en día está habiendo una explosión imparable, y algún día todo esto se enseñará en la escuela a los niños pequeños en forma de educación emocional, ¿no? Bueno, tengo entendido que en Bután están trabajando en eso y en otros países de Asia. Se nos acaba el tiempo, Borja. Recuerdo en este momento una frase que me dijo una prima muy querida. Bueno, en esta vida tan acelerada, donde hay tantos elementos a disposición para narcotizarnos, en el buen sentido de la palabra, no de droga, pero sí son droga al final, que si las redes, que si el trabajo, que si esto. Y ella me dijo, Ana, ten cuidado con el vacío de las vidas tan ocupadas, porque sí, te entregas a lo externo, te demanda lo externo, y bueno, es la mejor manera, mejor entre comillas, de olvidarte entrar. Como digo, se nos acaba el tiempo. Voy a cerrar con, yo durante 25 años estuve en un diván de psicoanálisis, 25 años, martes y jueves, 9 de la mañana. Y la verdad que la teoría, claro, no con estos nombres, la manejé después de 25 años de revisarte y de buscar el autoconocimiento, pero nunca o pocas veces o no supe qué hacer con esa información. Y al final terminó haciéndome hasta daño, porque entonces entendías que tal reacción es por tal, viene de cuál, de esto, de lo que te hicieron, lo que te pasó. Y si no resuelves, como decimos aquí en Venezuela, es peor el remedio que la enfermedad. Terminamos este capítulo. La idea es que no continúen uno del otro, pero definitivamente este sí va a ser capítulo 2, continuación, porque nos has hecho un diagnóstico somero, rápido de todo esto tan interesante. Pero ¿cómo hacer? Ok, tengo la información. Ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que además habla de sombras, de miedos,
de situaciones que no queremos ver. Gracias por estar ahí en este programa y gracias por tu aporte a la humanidad en estos momentos que tanto se necesita, Borja. Gracias, de verdad, 1.000.000. Muchas gracias a ti, Ana. Felicidades por el programa. Bueno, listo. Queridos amigos, se nos acaba el tiempo como les comenté, pero esto está súper interesante porque al final, bueno, se trata de abrirnos, de un mensaje honesto, de un mensaje sincero, donde no hay un interés distinto a hacerlo juntos, a aprovechar pues, conocimientos como el de Borja, por ejemplo, que han avanzado tanto en este camino lleno de luz para poner, si se quiere, un cerillo en el nuestro y entonces ir viendo cuáles son las mejores rutas para este camino que llamamos vida. Gracias por estar allí. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.